Me he puesto candado en Twitter y la culpa la tiene la inteligencia artificial. Señal para que venga gente a decirme que lo que tengo que hacer es salirme de Twitter completamente porque es un nido de personas pues de ideología un poquito hitleriana. Lo cierto es que yo estoy en Twitter, aparte porque siempre me ha gustado Twitter, es porque me quiero dedicar a las redes, pues por desgracia tengo que estar en casi todas las redes sociales. Incluso sigo teniendo Snapchat que no lo usa ni Dios ya. Dicho esto, vengo a hablar de la polémica que ha ocurrido con Twitter y Grok estas últimas semanas y el por qué yo me puse un candadito en Twitter. Grok es la herramienta de inteligencia artificial de la red social conocida ahora como X, antes Twitter de Elon Musk, daba la posibilidad de editar imágenes. Incluso las imágenes que tú subes a tu cuenta personal, otras personas, otros usuarios, tienen la posibilidad de editar esas propias imágenes, incluso tus imágenes de perfil. Esto lo usó bastante gente para dejar en ropa interior y bañador, bikini a sobre todo mujeres, aunque también hubo un campo de hombres que también les afectó, pero sobre todo mujeres y menores de edad. Obviamente esto causó un gran revuelo y muchas mujeres salieron a redes a quejarse de ello. Respuesta de redes, pues que los usuarios utilizaban sus menciones para seguir pidiendo a la Grok que desnudara o medio desnudara a estas mujeres e incluso las mostrara en poses bastante sexuales. Si le preguntabas a Grok si era capaz de hacer contenido de este tipo, te decía que no, pero obviamente las pruebas estaban ahí y estábamos viendo cómo este tipo de imágenes se estaba haciendo incluso a menores de edad. Los usuarios se quejaban de que esta práctica la comenzaron mujeres que tenían perfiles de OnlyFans en los que le pedían a la propia herramienta que les cambiase pues un bikini o que las dejase, a lo mejor aparecían vestidas y querían salir medio desnudas o en ropa interior o en bikini, pero hay que tener en cuenta una cosa clave que es el consentimiento. Yo tengo derecho a decirle a la herramienta que quiero que me cambie mi propia imagen, pero una persona ajena no. Y otras personas se quejaban de que al firmar el acuerdo con esta red social, nosotros firmamos un contrato de términos y licencias y que la herramienta ya dice que las imágenes y el contenido que tú subas pertenece a la propia red social y puede hacer con ella lo que le venga en gana, cosa que no es cierto porque la ley prevalece ante cualquier término y condición, sobre todo en este tipo de comportamientos donde puede que esté ocurriendo un delito, como es el hecho de denigrar a las mujeres haciéndolas aparecer en ropa interior, bañador o en poses sexuales. Sobre todo, hago hincapié que esto ha pasado incluso con menores de edad, que yo lo vi, por ejemplo, en el caso de la actriz que hace de Holly en Stranger Things. Aunque Grok en una parte, cuando le preguntaba sobre esto, mmm, comentaba que no le tenía permitido hacer ese tipo de contenido, hubo un usuario que le preguntó al respecto y de repente Grok le respondió súper chulo, jactándose de que los usuarios estuviesen usando esa herramienta para hacer ese tipo de contenido. Os dejo por aquí las capturas de los mensajes que le llegaron a este chaval, porque, hola, Grok es un incel de repente. Los usuarios que estaban pidiendo este tipo de contenido a la herramienta se jactaban de ello, bromeaban, si tú te quejabas, enseguida iban a acosarte en redes para que la herramienta te dejase en ropa interior, pensando que esto era vía libre, pero lo cierto es que no. Si reportabas ese comportamiento por las opciones de acoso selectivo y luego le indicabas que era contenido no deseado de carácter sexual y cosificación explícita, muchos de estas cuentas eran eliminadas. Yo, por ejemplo, me he hartado de reportar cuentas de este tipo, una de las razones por las que me he puesto el candado para que no me vinieran a acosar, y aunque no todas las cuentas que yo he reportado eran eliminadas, sí que he recibido respuestas de que varias de las cuentas de las que yo denuncié
han sido eliminadas y no les permite crearse nuevas cuentas. Países como Reino Unido, Canadá, Francia y España también hablaron sobre el tema diciendo que iban a pedir explicaciones a la red social, iban a proponer banear la red social o la propia herramienta de Grok hasta que esto se solucionase. Por ejemplo, he comprobado que hay varias, no voy a decir cuáles para que la gente no lo haga, pero hay varias herramientas de inteligencia artificial que esto lo pueden hacer. No está incrustada en una red pública, pero ChatGPT, por ejemplo, no te permite hacer este tipo de contenido porque cuando le pides un contenido de una imagen en la que aparezca un desnudo parcial, un torso desnudo, un bikini, te dice que eso incumple las normas que tiene la propia inteligencia artificial. Aunque los usuarios fans de Elon Musk, de X y de Grok estaban súper a tope con esta herramienta y con hacer lo que les viniese en gana, al cabo de unos días, cuando toda esta polémica empezó, la herramienta empezó a comunicar que la opción de edición de imágenes ahora iba a ser solo aplicable a usuarios de pago. Esto que lo comenté yo en Blue Sky, la gente algunos se me echaron un poco encima porque puse que algo era algo, porque decían que no era algo, sino que era encima de pues monetizar el hecho de que estuviesen desnudando a mujeres. Pero aunque es cierto que es como parece una estrategia de marketing de te damos esto gratuitamente para que luego quieras más y me tengas que pagar, sí que en cuanto esto se hizo de pago, sí que empecé a ver menos contenido de este tipo y además directamente es que he empezado a ver cero contenido de este tipo, tanto por cuentas de gratuitas, por cuentas de pago. Me da la sensación de que la cantidad de este tipo de imágenes ya no se hacía tanto. Y de repente vi que no le puedo hacer captura de pantalla porque fue muy rápido, porque al ratito ese post se eliminó, pero vi que un usuario le pedía a Grok que desnudara a una mujer y directamente le pasó una imagen de la misma mujer con una ropa distinta a la que llevaba, a lo mejor llevaba un chándal blanco y de repente Grok le responde con una foto de esa señora con un chándal marrón y al lado ponía un emoji con los ojos, volviendo los ojos en blanco. Y dije yo, qué raro. Pero luego encontré a alguien que ponía eh, put her in nude y lo que hacía Grok era cambiarle la ropa a esta señora y ponerla con ropa de color nude, color, no sé, color nude. Así que me quedé así en plan, ¿está empezando Grok a trolear a los usuarios que están pidiendo este tipo de contenido? Hice una tontería que era preguntarle al propio Grok de forma privada y le pregunté si estaba haciendo este tipo de contenido. Primero se hizo un poco el loco de yo no he hecho nunca nada de ese tipo de contenido, no sé qué me estás hablando, pero le dije, a ver, has leído en los medios de comunicación, investiga un poco, lo leyó y dijo, pues sí, sí, es cierto, ha habido ciertas publicaciones, tal, y ahora pues ha tomado la decisión de que el contenido de edición de imagen sea solo para miembros de pago. Y le pregunté si había hecho más restricciones a partir de alguna fecha y afirmó que a partir del 9 de enero de 2025 empezó a reforzar las restricciones a la hora de editar imágenes, sobre todo en carácter, pues cuando le pedían desnudos, semidesnudo, ropa en bikini, y es por ello por lo que de repente a mí no me salía ese tipo de contenido. ¿Hasta cuándo dura esta paz momentánea? Y a ver si finalmente los países ponen un cierre a X o a Grok, porque parece ser que hay varios países que quieren directamente pues cargarse X y la verdad con lo que ha pasado estos días pues no me extraña y la verdad no lo echaría de menos últimamente, la verdad. Pero no sé si os habéis enterado de esta polémica, si habéis visto de verdad que últimamente ya este tipo de contenido se ha dejado de publicar y qué os parece toda esta movida, porque vaya, vaya, vaya.
Yo me he llevado, si no me he llevado 5 días reportando cuentas como loca, me metía en Grok y me metía en Grok, que veía todas las respuestas y todas las fotos que veía que se habían hecho sin consentimiento de la persona y era de ese tipo de contenido, blog y reportar, blog y reportar, blog y reportar. Y así han sido mis días de enero. Comienzo bien el año.